Sofía era una niña de 10 años de profundos ojos castaños que brillaban con una mezcla de inocencia y tristeza. Su cabello oscuro caía en rizos despeinados alrededor de su rostro pálido y su sonrisa, aunque rara, era tan dulce como la miel. Sin embargo, detrás de esta adorable apariencia se escondía un alma demasiado cansada para un niño tan pequeño. Vivía en una casa de 2 plantas con un jardín descuidado en las afueras del pueblo. La casa, una vez radiante, ahora mostraba evidentes signos de abandono. Las tablas del porche estaban sueltas, las ventanas manchadas y algunas incluso rotas. Era como si la estructura misma de la casa reflejara la desintegración de la familia que vivía en ella. Los padres de Sofía, Laura y Marcos, eran una presencia constante, pero no de la manera que un niño esperaría. Laura, una mujer de mirada dura y palabras mordaces, pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su oficina, inmersa en sus propios problemas. Marcos, en cambio, estuvo ausente de otra manera, su semblante cansado y distante sugería inquietudes que prefería no compartir. El hogar que se suponía sería un refugio para Sofía se convirtió en un campo de batalla emocional, donde las palabras cortantes y el silencio gélido fueron las armas preferidas. Se sentía como una intrusa en su propia casa, una espectadora solitaria en una guerra silenciosa que se libraba entre sus propios padres. Aún así, Sofía intentó encontrar consuelo en los pequeños momentos de tranquilidad que logró robarse para sí misma. Pasaba horas en la biblioteca local, hojeando libros con historias de aventuras y magia, dejando volar su imaginación hacia tierras lejanas donde la tristeza no tenía cabida. En los raros momentos en que sus padres estaban de mejor humor, ella intentaba aferrarse a esos recuerdos fugaces como si fueran joyas preciosas en medio de un mar de oscuridad. Pero había algo dentro de Sofía, un fuego ardiente de determinación, que se negaba a apagarse. Sabía, incluso a los 10 años, que merecía algo mejor que esta vida de tristeza y conflicto. Y fue este fuego el que la empujó a tomar la decisión más difícil de su corta vida, huir de casa en busca de un nuevo comienzo. Las tensiones en la casa de Sofía eran casi palpables, flotando en el aire como una espesa niebla que sofocaba cualquier intento de conexión genuina. Las duras palabras de sus padres resonaron en las paredes, creando un ambiente de constante hostilidad. Laura y Marcos rara vez interactuaban entre ellos, excepto por ocasionales arrebatos de ira que resonaban por toda la casa. Sus argumentos eran como tormentas violentas que dejaban destrozos emocionales a su paso. Sofía se encogió de miedo en su habitación, con los dedos presionados contra sus oídos en un vano intento de bloquear el sonido de acusaciones e insultos que volaban por la casa. Pero no fue solo la discordia entre sus padres lo que pesaba mucho sobre los frágiles hombros de Sofía. También era silencio, ese silencio gélido que venía después de cada tormenta, cuando las palabras dolorosas eran reemplazadas por un vacío opresivo. Era como si la falta de comunicación fuera más dolorosa que cualquier pelea. Sofía anhelaba atención, una palabra amable, un abrazo reconfortante. Pero sus padres estaban tan involucrados en sus propias vidas y problemas que apenas notaron su presencia. Se sentía como una sombra en la casa, una presencia invisible que pasaba desapercibida a los ojos de todos. A veces intentaba llamar su atención haciéndoles preguntas inocentes o contándoles sobre su día en la escuela. Pero sus intentos casi siempre encontraron respuestas monosilábicas o, peor aún, una completa indiferencia. Era como si sus padres estuvieran tan absortos en sus propias miserias que no tuvieran lugar para el amor o la preocupación por su propia hija. Y así, el sentimiento de soledad de Sofía no hacía más que crecer con cada día que pasaba. Se preguntó si había algo malo en ella, si era culpa suya que sus padres no pudieran amarse, preocuparse por ella. Se encontró buscando constantemente su aprobación, tratando desesperadamente de llenar el vacío de su corazón con cualquier migaja de afecto que pudieran ofrecerle. Pero en el fondo sabía que no era culpa suya. Sabía que merecía algo más que esa vida de desamor y abandono. Y fue esta dolorosa comprensión lo que finalmente la impulsó a tomar la decisión de huir, con la esperanza de encontrar un lugar donde pudiera ser verdaderamente amada y aceptada. La noche era oscura y silenciosa cuando Sofía finalmente tomó la decisión de huir. Esperó pacientemente hasta que todos en la casa estuvieran dormidos, con el aliento atrapado en la garganta mientras escuchaba atentamente cada sonido que resonaba en los pasillos vacíos. Con el corazón latiendo salvajemente,
Sofía se levantó de la cama y recogió su mochila, ya preparada con algunas pertenencias esenciales. Se acercó a la ventana de su habitación y la abrió con cuidado, sintiendo el aire frío de la noche invadir la mal ventilada habitación. Al mirar atrás por última vez, Sofía contempló la habitación que una vez había llamado hogar. Los juguetes esparcidos por el suelo, los dibujos pegados en las paredes, los recuerdos de una infancia que ahora parecía tan lejana. Tragó con dificultad, una ola de tristeza y determinación se mezcló en su interior. Con un suspiro decidido, Sofía agarró su mochila y entró por la ventana, bajando con cuidado por la enredadera que crecía junto a la pared exterior. Sus pies tocaron el suelo con un ruido sordo y miró hacia arriba, viendo las estrellas titilando en el cielo nocturno como si la estuvieran animando. Sin mirar atrás, Sofía comenzó a correr por la calle desierta, su corazón latía tan fuerte que podía oírlo latir en sus oídos. Se sentía como una fugitiva en una historia de aventuras, decidida a dejar atrás todo lo que la había lastimado. La ciudad estaba envuelta en un aura de sombría tranquilidad, las calles vacías y silenciosas a la luz de la luna. Sofía se escabulló entre las sombras, manteniéndose fuera de la vista de cualquiera que pudiera intentar detenerla. Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de peligros desconocidos, pero estaba decidida a afrontarlo con valentía y determinación. A cada paso que daba, Sofía sentía que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros infantiles. No sabía a dónde iba ni qué le deparaba el futuro, pero sabía que cualquier cosa sería mejor que la vida de dolor y abuso que había dejado atrás. Mientras la ciudad desaparecía lentamente detrás de ella, Sofía miró hacia el horizonte desconocido que se extendía ante ella. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil y estaría lleno de desafíos, pero también sabía que era la única manera de encontrar la paz y la seguridad que tanto deseaba. Y así, con la determinación firme en su corazón y la esperanza brillando en sus ojos, Sofía continuó su viaje hacia lo desconocido, lista para enfrentar cualquier cosa que el destino le deparara. La vieja casa abandonada se alzaba ante Sofía como un espectro del pasado, sus paredes de ladrillo descoloridas y sus ventanas rotas desprendían una sensación de abandono y misterio. La luna llena proyectaba su pálida luz sobre el techo inclinado, creando sombras espeluznantes que bailaban con el viento. Con pasos vacilantes, Sofía se acercó a la entrada principal, la madera crujía bajo sus pies como si la casa misma protestara por su presencia. Entreabrió la puerta y entró en el interior oscuro y polvoriento, con una mezcla de emoción y miedo corriendo por sus venas. El olor a humedad y abandono llenó sus fosas nasales mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad. Podía distinguir los contornos de los muebles cubiertos de sábanas polvorientas, telarañas colgando de las esquinas del techo. La sensación de estar en un lugar olvidado hace mucho tiempo hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Sofía, pero resistió la tentación de salir corriendo. En cambio, continuó explorando y su curiosidad actuó como un imán que la atrajo hacia lo más profundo de la oscuridad. Pasó por habitaciones vacías y pasillos oscuros, su corazón latía con anticipación mientras buscaba cualquier señal de vida en el lugar desierto. Fue entonces cuando sus ojos vieron algo extraño e intrigante en el rincón más alejado de la sala principal. Una antigua caja de madera descansaba sobre el suelo polvoriento, con los bordes desgastados y ennegrecidos por el tiempo. Sofía se acercó cautelosamente, su corazón latía más rápido con la anticipación de lo que podría haber dentro de ella. Con manos temblorosas, levantó la tapa de la caja y miró dentro, sus ojos se abrieron con sorpresa al ver lo que había escondido dentro. Era una colección de objetos extraños y misteriosos, un medallón de plata grabado con símbolos antiguos, un libro polvoriento con páginas amarillentas y una vela casi consumida por el tiempo. Sofía recogió los artículos con cuidado, sintiendo una sensación de emoción e intriga mezclándose en su interior. ¿Qué significaban estos objetos? ¿Quién los había dejado allí y por qué? La antigua casa escondía secretos olvidados hacía mucho tiempo y Sofía estaba decidida a descubrirlos. Con los tesoros en la mano, abandonó la vieja casa abandonada y la luz de la luna iluminó su camino mientras regresaba al mundo exterior. Pero las preguntas y misterios que encontró dentro de la casa continuaron resonando en su mente, alimentando su determinación de descubrir la verdad detrás de esos misteriosos objetos. Con el paso de los años, el secreto que Sofía descubrió en esa vieja casa abandonada permaneció como una sombra persistente en su mente.
guardó los misteriosos objetos que encontró en la caja de madera en un lugar seguro, manteniéndolos ocultos de las miradas indiscretas de sus padres y de cualquiera que pudiera cuestionar su origen. Con el paso del tiempo, Sofía se fue convirtiendo en una joven llena de determinación y coraje, pero también cargaba con el peso del secreto que la había acompañado desde pequeña. Aprendió a enmascarar sus emociones, a ocultar sus preocupaciones detrás de una sonrisa valiente, pero por dentro, el misterio de esa noche nunca la dejó realmente en paz. A lo largo de los años, Sofía se ha enfrentado a una serie de desafíos y adversidades, cada uno de los cuales ha puesto a prueba su fuerza y resistencia de maneras que nunca imaginó. Experimentó angustia, desilusión familiar y obstáculos profesionales, pero a pesar de cada revés, se aferró a la esperanza de que algún día encontraría respuestas a los secretos que la atormentaban. Mientras el tiempo avanzaba implacablemente, Sofía continuó su viaje en busca de respuestas. Hurgó en libros antiguos, buscando pistas sobre los símbolos grabados en el medallón de plata que había encontrado en la antigua casa. Buscó la orientación de expertos en historia y arqueología, tratando de descifrar el significado detrás de las extrañas palabras encontradas en el libro polvoriento. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, el secreto seguía siendo esquivo, como una pieza de un rompecabezas que se negaba a encajar en su lugar. Sofía comenzó a preguntarse si algún día descubriría la verdad detrás de estas misteriosas antigüedades, o si el secreto estaba condenado a permanecer enterrado para siempre. Sin embargo, a pesar de las incertidumbres y frustraciones, Sofía nunca abandonó su búsqueda de la verdad. Sabía que el secreto que descubrió esa noche tenía el poder de cambiarlo todo, no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. Lo sentía en lo más profundo de su ser, una convicción inquebrantable que la obligaba a continuar su búsqueda, sin importar lo difícil que se volviera. Y así, a medida que el tiempo avanzaba y las estaciones cambiaban, Sofía perseveró en su viaje, decidida a desentrañar el misterio que la había perseguido desde la infancia. Porque sabía que, al final, la verdad estaba ahí fuera, esperando a ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes como para encontrarla. Habían pasado años desde que Sofía puso un pie en aquel oscuro y enigmático lugar. Ahora, ya adulta, se encontró de nuevo en la vieja casa, con los recuerdos de su infancia arremolinándose en su mente como fantasmas del pasado. El atardecer arrojaba una luz dorada sobre el desolado paisaje, pintando la casa con tonos de melancolía y misterio. Se acercó a la entrada principal, su corazón latía con fuerza con una mezcla de anticipación y ansiedad. La madera crujió bajo sus pies como si le diera la bienvenida a un lugar que nunca había esperado volver a visitar. Una brisa fría susurraba entre las rendijas de la casa, llevando consigo ecos de recuerdos que había intentado olvidar. Con manos temblorosas, Sofía abrió la puerta y entró en el interior oscuro y polvoriento. Una sensación de déjà vu la invadió mientras sus ojos se adaptaban a la tenue luz. Podía ver las siluetas familiares de los muebles cubiertos de sábanas polvorientas, los rayos de luz rotos por las telarañas que colgaban de las esquinas del techo. Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos, una sinfonía silenciosa que resonaba en su mente. Los recuerdos de su infancia volvieron a inundarlo, vívidos y dolorosos, como si no hubiera pasado el tiempo. Recordó las noches de insomnio, los miedos que la perseguían y las esperanzas que se atrevió a albergar. Mientras exploraba cada habitación, Sofía se encontró reviviendo los acontecimientos que la llevaron a huir de casa esa fatídica noche. Recordó las acaloradas discusiones de sus padres, las lágrimas silenciosas que había derramado sobre la almohada, el deseo ardiente de una vida mejor lejos de ese lugar tóxico. Y entonces, llegó al lugar donde todo comenzó, el rincón oscuro donde encontró la caja de madera y los misteriosos objetos que cambiaron su vida para siempre. El corazón de Sofía se aceleró a medida que se acercaba, su mente daba vueltas con la promesa de respuestas tan esperadas. Con manos temblorosas, abrió la caja y miró dentro, sus ojos se iluminaron de sorpresa al ver lo que se escondía allí. Los objetos estaban intactos, como si el tiempo se hubiera congelado en ese momento crucial de su vida. El medallón de plata brillaba en la tenue luz, los símbolos grabados brillaban con un brillo antiguo y misterioso. Sofía tomó el relicario con cuidado, sintiendo una sensación de asombro y emoción recorriendo su cuerpo. Sabía que ese momento era especial, que estaba más cerca que nunca de descubrir los secretos que habían perseguido su infancia. Y así,
Mientras el sol se ponía en el horizonte y la vieja casa susurraba sus secretos al viento, Sofía se preparó para embarcarse en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Mientras Sofía exploraba los rincones oscuros de la vieja casa, su mente se inundaba de flashbacks, fragmentos de recuerdos que se agitaban como fantasmas del pasado. Se encontró de nuevo en su infancia, una época de inocencia perdida y secretos enterrados bajo la aparentemente tranquila superficie de su vida. Los flashbacks la llevaron de regreso a una noche oscura, similar a aquella en la que decidió huir de casa. Se encontró escondida en su habitación, los sonidos de una pelea entre sus padres resonaban por los pasillos. Las duras palabras y los gritos enojados se mezclaron en una dolorosa cacofonía que llenó su corazón de miedo y tristeza. Entonces un destello de memoria la transportó de regreso a aquella fatídica noche en la que encontró la caja de madera escondida en la vieja casa. Se encontró buscando en la polvorienta habitación, sus dedos temblorosos rozando la superficie áspera de la caja. Y luego, en el momento en que levantó la tapa y descubrió los misteriosos objetos que había dentro. El medallón de plata brillaba en la penumbra y sus símbolos grabados brillaban con un brillo antiguo y enigmático. Sofía se encontró sosteniendo el relicario en sus pequeñas manos, sintiendo que una sensación de fascinación e intriga la invadía. Sabía, incluso a esa temprana edad, que este objeto guardaba secretos que podían cambiarlo todo. Otro flashback la llevó a los días posteriores a su descubrimiento, cuando intentaba descifrar los símbolos grabados en el relicario y desentrañar el significado del libro polvoriento que había encontrado con él. Se encontró pasando horas y horas en la biblioteca de la ciudad, hojeando libros viejos en busca de respuestas a las preguntas que la atormentaban. Y entonces llegó el momento en que se dio cuenta de que el secreto que había descubierto esa noche estaba mucho más allá de su comprensión infantil. Recordó las noches de insomnio, los días pasados en un estado de excitación febril mientras intentaba desentrañar los misterios que la rodeaban. Los flashbacks dejaron a Sofía con más preguntas que respuestas, pero también alimentaron su determinación de descubrir la verdad detrás del secreto que la había perseguido desde la infancia. Sabía que había algo significativo en los objetos que encontró esa noche, algo que podría cambiar su vida para siempre. Y así, mientras los flashbacks seguían atormentándola, Sofía se preparó para enfrentar lo desconocido, decidida a descubrir los secretos que la aguardaban en esa vieja casa abandonada. A medida que el secreto que había perseguido a Sofía desde la infancia comenzó a desvelarse, sus consecuencias repercutieron no solo en su propia vida, sino también en la vida de quienes la rodeaban, creando ondas de impacto que se extendieron por cada área de su existencia. Para Sofía, revelar el secreto representó un viaje de autodescubrimiento y redención. Se encontró confrontada con verdades dolorosas sobre su pasado y sobre ella misma, obligada a enfrentar los demonios que la habían perseguido durante tanto tiempo. La revelación del secreto no solo la llevó a una búsqueda frenética de respuestas, sino que también la obligó a enfrentar sus propias debilidades e inseguridades, poniendo a prueba su coraje y determinación hasta el límite. Pero las consecuencias del secreto no se limitaron solo a Sofía. A medida que profundizaba en su búsqueda de la verdad, descubrió que el secreto estaba indisolublemente ligado a las vidas de quienes la rodeaban. Descubrió secretos familiares enterrados durante mucho tiempo, revelaciones impactantes sobre los verdaderos motivos detrás de las acciones de sus padres y las decisiones que habían tomado a lo largo de los años. La revelación del secreto también afectó sus relaciones personales, desencadenando una serie de conflictos y traiciones que amenazaron con romper los vínculos que tanto había trabajado para construir. Se pusieron a prueba amistades, se rompieron alianzas y se revelaron secretos, dejando un rastro de destrucción emocional a su paso. Además, la revelación del secreto también tuvo un profundo impacto en la comunidad en la que vivía Sofía. Cuando la verdad salió a la luz, descubrió que el secreto estaba vinculado a eventos y personas que nunca había imaginado, abriendo sus percepciones a un mundo de intriga y traición que apenas podía entender. Pero a pesar de las devastadoras consecuencias del secreto, Sofía también descubrió que la verdad tenía el poder de sanar y transformar. Al enfrentarse a los secretos de su pasado, encontró una nueva fuerza dentro de sí misma, una determinación feroz que la obligó a luchar por la justicia y la redención, no solo para ella, sino también para aquellos que habían sido afectados por el secreto. Y así, a medida que el impacto del secreto se desarrollaba a su alrededor, Sofía se encontró frente a un futuro incierto pero lleno de posibilidades.
Sabía que el viaje en busca de la verdad no sería fácil, pero también sabía que valdría la pena, porque solo confrontando los secretos del pasado podría finalmente encontrar la paz y la redención que tanto buscaba. Finalmente había llegado el momento del enfrentamiento. Sofía se paró frente a sus padres, sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa y aprensión mientras reunió todo el coraje que tenía para revelar el secreto que los había perseguido durante tanto tiempo. El silencio flotaba en el aire, tenso y cargado de expectación, mientras Sofía recogía sus palabras, sintiendo el peso del secreto sobre sus hombros. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo, que no había vuelta atrás una vez que las palabras salieran de sus labios. Con un suspiro estremecido, Sofía comenzó a hablar, sus palabras surgieron en un susurro tembloroso pero constante. Ella reveló los detalles del secreto que había descubierto en esa vieja casa abandonada, cada palabra cargaba el peso de una vida de mentiras y engaños. Las miradas de sus padres se tornaron en shock e incredulidad mientras escuchaban sus palabras, las máscaras de indiferencia que habían usado durante tanto tiempo se desmoronaban ante sus ojos. Y luego vino la negación, los intentos desesperados de negar la verdad que tenían ante ellos, de rechazar la realidad que Sofía había expuesto. Pero Sofía no retrocedió y su determinación fue más fuerte que nunca. Continuó hablando, confrontando a sus padres sobre sus elecciones y acciones, exigiendo respuestas a las preguntas que la habían atormentado desde la infancia. Y entonces, comenzaron a surgir revelaciones impactantes, cada una más inquietante que la anterior. Sus padres confesaron secretos enterrados durante mucho tiempo, revelaciones desgarradoras sobre el verdadero motivo detrás de sus acciones y el papel que desempeñaron en el secreto que había consumido sus vidas. Las emociones se desbocaron cuando la verdad surgió, dejando un rastro de destrucción emocional a su paso. El enfrentamiento fue una tormenta de emociones, un torbellino de ira, tristeza y arrepentimiento que amenazaba con engullir a todos los involucrados. Pero también fue un momento de claridad, un momento en el que las máscaras finalmente cayeron y la verdad desnuda quedó expuesta a la luz. Al final, el enfrentamiento con sus padres fue un punto de inflexión para Sofía, un momento de liberación y redención que le permitió finalmente dejar atrás el pasado y seguir adelante con su vida. Porque sabía que, aunque la confrontación pudo haber sido dolorosa, era necesaria para poder encontrar la paz y la verdad que tan desesperadamente buscaba. Luego del emotivo enfrentamiento con sus padres, Sofía se encontró frente a un nuevo horizonte, un mundo lleno de posibilidades y oportunidades que nunca había imaginado posibles. Aunque el enfrentamiento fue doloroso y agotador, también fue liberador, un punto de inflexión que le permitió finalmente dejar atrás los secretos y mentiras que habían perseguido su vida durante tanto tiempo. Con un sentimiento de alivio y redención, Sofía se dedicó a construirse una nueva vida, una vida basada en la verdad y la autenticidad. Encontró una fuerza dentro de sí misma que no sabía que poseía, una determinación feroz que la impulsó hacia adelante, incluso cuando los desafíos parecían insuperables. Se reconectó con sus pasiones e intereses, sumergiéndose de lleno en proyectos y esfuerzos creativos que alimentaron su alma y la hicieron sentir viva. Se rodeó de amigos y seres queridos que la apoyaron y amaron incondicionalmente, creando un círculo de apoyo que la ayudó a superar momentos difíciles y celebrar victorias. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Sofía se encontró floreciendo ante sus ojos, una versión más fuerte y resistente de sí misma emergiendo de las cenizas del pasado. Aprendió a perdonar a quienes la habían lastimado, incluida ella misma, y a aceptar el tumultuoso viaje que la había traído hasta aquí. Y entonces, un día, mientras miraba el horizonte al atardecer, Sofía se dio cuenta de que finalmente había encontrado la paz y la redención que había estado buscando. Se encontró liberada de las cargas del pasado, capaz de mirar hacia el futuro con esperanza y optimismo, sabiendo que cualquier camino que eligiera seguir, lo haría con valentía y determinación. Y así, la telenovela de Sofía llegó a su fin, no como un final, sino como el comienzo de un nuevo viaje. Un viaje de autodescubrimiento, crecimiento y amor, donde cada página pasada traía consigo la promesa de un futuro brillante y lleno de posibilidades. Porque Sofía había aprendido que, en última instancia, la verdadera redención reside en el poder de liberarse del pasado y abrazar el presente con todo su corazón.